El embajador John Miller miraba por el gran ventanal de su oficina. Las infinitas estrellas tras el cristal armonizaban con su sombrío humor. Su oficina se encontraba en el ala este de la enorme estación del Consejo que orbitaba Próxima Centauri. Durante 10 años, había servido como el principal diplomático de la humanidad ante el Consejo Galáctico. 10 largos años de lucha por los intereses humanos entre las estrellas. Hoy se sentía diferente. Miller se apartó de la ventana y miró la tableta de datos en su escritorio. La pantalla mostraba la última propuesta del Imperio Centurion. La cogió y la leyó de nuevo. Su ceño se fruncía con cada palabra. Los centuriones querían que las colonias de la Tierra, ricas en recursos, se redistribuyeran entre las especies más necesitadas. Las palabras elegantes no podían ocultar la verdad. Querían arrebatar lo que los humanos habían construido con tanto esfuerzo. Miller arrojó la tableta sobre su escritorio con un ruido metálico. Esta marcaba la 27ª propuesta en 3 años destinada a arrebatar los territorios de la humanidad. Cada vez que la especie alienígena usaba diferentes palabras, diferentes excusas, el resultado siempre era el mismo: los humanos perderían y las otras especies ganarían. Embajador, su llamada segura con la Tierra. Está listo, dijo su asistente desde la puerta. Miller asintió y se sentó en su escritorio. Presionó la palma de la mano contra el escáner y la pantalla holográfica cobró vida. El rostro de la presidenta Susan Carter parecía tan cansado como él se sentía. John, hemos revisado la propuesta de Centurion, dijo sin saludar. Su voz sonaba firme y resuelta. Miller preguntó, aunque ya sabía que la respuesta de la Tierra sería no, siempre lo era. Pero el juego requería que siguieran jugando, que siguieran diciendo que no cortésmente, que siguieran fingiendo que el Consejo respetaba su derecho a negarse. Hemos terminado, dijo el presidente simplemente. Miller parpadeó, inseguro de haber oído bien. Señora presidenta, el Consejo de Seguridad se reunió toda la noche. La votación fue unánime. Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Nos retiramos de todos los canales diplomáticos con el Consejo Galáctico, con efecto inmediato. Miller sintió que se le secaba la boca. En 300 años de viajes espaciales, los humanos nunca habían dado un paso así. Sin negociaciones, sin periodo de transición, sin explicaciones. Hemos sido pacientes, hemos sido razonables durante décadas. Hemos contribuido con tecnología, apoyo militar y recursos, ¿y qué hemos obtenido a cambio? Manipulación, explotación. Su voz no se elevó, pero la ira era evidente. Hemos terminado de jugarles el juego. John, el Consejo no lo entenderá. Miller dijo lentamente. Lo verán como una respuesta emocional humana y racional. Déjenlos. El presidente Carter respondió, quizás sea hora de que aprendan que los humanos tienen límites. Sus órdenes son empacar a su personal y abandonar la estación del Consejo en 24 horas. Todas las naves humanas están siendo retiradas de las patrullas conjuntas. Todos los programas de intercambio de tecnología están suspendidos. Miller asintió. Una extraña sensación de alivio lo invadió durante años. Había luchado batallas perdidas en las cámaras del Consejo. Quizás era hora de un enfoque diferente. ¿Qué debería decirles? No preguntó nada que no sepan ya. Hemos contribuido más de lo que nos corresponde. Hemos cedido una y otra vez. Merecemos algo mejor que ser tratados como la reserva de recursos y la fuerza de seguridad del Consejo. Hizo una pausa. Díganles que la humanidad ha decidido trazar su propio camino entre las estrellas. Después de que terminó la llamada, Miller se levantó y se ajustó el uniforme. Llamó a su personal, 15 hombres y mujeres que habían luchado junto a él en esta guerra diplomática. Empaquen sus cosas. Les dijo, nos vamos a casa. La noticia corrió por la estación del Consejo como un reguero de pólvora mientras Miller y su equipo llenó sus oficinas. Representantes extraterrestres aparecieron en sus puertas exigiendo explicaciones. El embajador Voltar, que siempre había menospreciado a los humanos por considerarlos primitivos y emocionales, de repente ofreció concesiones sin precedentes. Miller simplemente sonrió y continuó empacando. Los extraterrestres aún no entendían lo que estaba sucediendo. Aún creían que era una táctica de negociación que aprenderían pronto, ya que la lanzadera diplomática humana partió de la estación del Consejo al día siguiente. Miller volvió a mirar la enorme estructura, que se hacía más pequeña a través de la ventana. El Consejo Galáctico nunca había valorado realmente el lugar de la humanidad en la mesa. Ahora aprenderían cómo era la galaxia sin humanos en esa mesa.
Los primeros temblores del caos estaban a punto de comenzar. El mundo entero observó cómo la presidenta Susan Carter permanecía en el podio detrás de ella. La bandera de la Tierra aún colgaba, sus colores azul y verde brillaban bajo las luces. Miró directamente a la cámara. Su rostro, tranquilo pero serio. Gente de la Tierra y nuestras colonias a través de las estrellas. Hoy les hablo sobre una decisión que cambiará nuestro futuro. Comenzó hace 6 horas. La Tierra se ha retirado oficialmente del Consejo Galáctico. En todo el planeta, en hogares, plazas públicas y en los salones de naves espaciales, la gente guardó silencio. Muchos se habían quejado del Consejo durante años, pero nadie esperaba una decisión tan audaz. Esta decisión no se tomó con ira ni prisa. El presidente continuó durante más de 3 siglos. La humanidad se ha acercado a las estrellas en amistad. Compartimos nuestra tecnología. Nuestros soldados han muerto protegiendo las rutas comerciales del Consejo y nuestros científicos han resuelto problemas que las civilizaciones alienígenas no pudieron. ¿Y cómo nos lo ha compensado el Consejo? Hizo una pausa, dejando la pregunta en el aire. Han tomado nuestra generosidad como una debilidad. Han intentado despojarnos de nuestras colonias. Han bloqueado nuestro crecimiento al usar nuestras innovaciones. Han tratado a los humanos como herramientas útiles, no como iguales en la estación del Consejo. El embajador Miller y su personal vieron la transmisión mientras empacaban sus pertenencias. Diplomáticos alienígenas se reunieron en las puertas. Sus expresiones iban desde la sorpresa hasta la preocupación. Los humanos no pueden y no continuarán en una asociación que no es realmente una asociación, dijo el presidente Carter con firmeza. Nos retiramos no para aislarnos, sino para mostrarle a la galaxia que la humanidad trazará su propio camino. Trataremos a otras especies de manera justa y directa sin la manipulación del Consejo. En su oficina, Miller colocó sus últimos libros en una caja y la selló. El embajador Voltar, Tursvik, entró sin golpearse las escamas azules. Parecía más pálido de lo habitual. Embajador Miller, esto es de lo más irregular. Zick dijo su. El tono condescendiente habitual desapareció. Reemplazado por algo cercano al pánico, el Imperio Voltar está preparado para apoyar la postura de la Tierra en la disputa de las colonias. Podemos organizar una sesión de emergencia del Consejo hoy. Miller sonrió cortésmente. Es muy generoso, embajador. Tursvik, la semana pasada, dijo que los humanos eran demasiado primitivos para administrar recursos valiosos. ¿Ha cambiado algo? La delgada boca de Zick endureció los valores del Consejo. La contribución de la Tierra, quizás no lo hemos demostrado con suficiente claridad. No, no lo has hecho. Miller estuvo de acuerdo, pero es demasiado tarde para nuevas ofertas. Nuestra decisión es definitiva en la transmisión. El presidente Carter explicaba los efectos prácticos de la retirada. Todas las naves humanas regresarían al espacio controlado por la Tierra. Todos los programas de intercambio de tecnología terminarían. Todos los acuerdos de defensa conjuntos cesarían. Seguimos abiertos a relaciones justas con cada especie. Dijo, pero ya no aceptaremos la autoridad del Consejo ni su trato injusto. Mientras el personal de Miller llevaba cajas a su lanzadera, otros diplomáticos alienígenas se acercaron. Algunos amenazaron, otros ofrecieron tratos. Algunos simplemente preguntaron qué podían hacer para cambiar la opinión de la Tierra. Los humanos dieron la misma respuesta a todos. Es demasiado tarde en su oficina en la Tierra. La secretaria de Defensa, Betty Howard, observó la reacción que se extendía por el espacio del Consejo. Llegaban informes sobre reuniones de emergencia, caídas de la bolsa y naves militares que cambiaban de rumbo. ¿De verdad creían que toleraríamos su comportamiento para siempre? Le pidió ayuda. Nunca nos tomaron en serio. El joven respondió, ese fue su error. En la última lanzadera humana que salía de la estación del Consejo, Miller miró a su cansado personal durante años. Habían librado batallas diplomáticas que no podían ganar. Ahora han cambiado las reglas del juego. ¿Qué pasa después?, preguntó el señor a su asistente. Miller miró las estrellas mientras la lanzadera se alejaba del caos de la estación. Él simplemente dijo, el Consejo ha dependido de los humanos para todo, desde la protección militar hasta la innovación tecnológica. Ahora aprenderán cómo se ve la galaxia sin nosotros. Mientras la lanzadera saltaba a una velocidad superior a la de la luz, los primeros mensajes urgentes del Consejo ya los perseguían. Demasiado poco, demasiado tarde. Los temblores estaban a punto de convertirse en terremotos.
El capitán Alan Brooks estaba en el puente del US Defiant observando las estrellas a través de la pantalla principal. Su nave flotaba al borde de lo que solía ser el espacio del Consejo. Un mes después de la retirada de la Tierra, esta zona se ha vuelto peligrosa. Capitán. Tenemos actividad en los escáneres de largo alcance, dijo la teniente Kate Rodríguez desde su estación táctica. 5 naves con características draxianas se acercan al convoy comercial Centurión. Brooks asintió. Los draxianos eran conocidos piratas, pero durante años las flotas de patrullaje humanas los habían mantenido bajo control. Ahora que esas patrullas habían desaparecido, preguntó, ¿cuántas naves hay en el convoy Centurión? 3 naves de carga y una pequeña escolta. Rodríguez respondió, no tiene ninguna posibilidad contra los asaltantes draxianos. Brooks caminó hacia la estación táctica y miró la pantalla. Las naves draxianas se movían a posición de ataque. En el pasado, el Defiant se habría apresurado a ayudar. Esas eran las órdenes antiguas. Las nuevas eran claras, observen, pero no interfieran. Robin to do. Brooks ordenó, mantengan nuestra posición. La tripulación del puente observó en silencio cómo las naves draxianas rodeaban el convoy Centurión. La pequeña nave de escolta intentó luchar, pero fue rápidamente inutilizada. Los piratas abordaron las naves de carga una por una. Recibo llamadas de socorro. El oficial de comunicaciones Ben Warren dijo, están pidiendo ayuda. Piden específicamente naves humanas. Brooks sintió que se le apretaba la mandíbula. Envía la respuesta estándar. Warren asintió y presionó un botón en su consola. El mensaje automático era simple. Es una nave humana observando desde espacio neutral. Reconocemos su llamada de socorro, pero le recordamos que la Alianza Humana CE ya no mantiene acuerdos de seguridad con los miembros del Consejo Galáctico. Les deseamos un buen viaje. Frío pero necesario durante demasiado tiempo. Los humanos tuvieron sangre para proteger las rutas comerciales alienígenas. Mientras reciben poco a cambio, responden, señor, dijo Warren. El capitán del Centurión ofrece pago inmediato y derechos mineros exclusivos para el cinturón de asteroides de Próxima Centauri. Rodríguez levantó la vista de su puesto. Ese es el mismo cinturón de asteroides al que afirmaron que los humanos no tenían derecho el año pasado. ¿Cómo cambian las cosas cuando necesitas ayuda?, dijo Brooks en voz baja. Durante las siguientes 3 horas, la desafiante tripulación observó cómo los draxianos despojaban de bienes valiosos a las naves de carga cuando finalmente se marcharon. Las naves Centurión estaban dañadas, pero seguían funcionando. Ponga rumbo a Epsilon Aerodani, ordenó Brooks. Hemos terminado. Mientras el Defiant se preparaba para saltar a una velocidad superior a la de la luz, Rodríguez monitoreó los canales de comunicación del Consejo. Más de 20 incidentes distintos como este habían ocurrido solo la semana pasada sin naves humanas. La Parací estaba explotando en el espacio del Consejo. Escuchen esto, dijo el capitán Rodríguez. Al poner una transmisión por los altavoces, una voz de Voltar llenó el puente. Debemos hacer concesiones inmediatas para traer de vuelta a los humanos. Las pérdidas comerciales, solo este mes, han excedido todo nuestro presupuesto de defensa. El Consejo no puede funcionar sin apoyo militar humano. Una voz de Aqualar respondió. Quizás si su imperio no hubiera intentado robar su colonia en Riela Ibi, todavía estarían aquí. Esta crisis es suya. Brooks apagó el altavoz y así comienza. Dijo que el juego de culpas recae en. La secretaria de Defensa de la Tierra, Betty Howard, revisó informes de naves como la Defiant. El patrón era claro. Consejo. Las especies sufrían sin la ayuda humana y se estaban volviendo unas contra otras. Ahora nos ofrecen todo. Su asistente dijo, derechos mineros, intercambios de tecnología, acuerdos comerciales exclusivos. Howard asintió. Es curioso cómo no pudimos obtener nada de eso cuando jugábamos según sus reglas en su nueva oficina en Houston. El exembajador Miller vio las noticias sobre la creciente crisis. El Consejo ya había convocado 3 sesiones de emergencia, todas centradas en cómo reincorporar a los humanos al redil. ¿Respondemos a alguna de estas ofertas?, preguntó el presidente Carter por la línea segura. Aún no. Miller aconsejó, dejémosle sentir cómo es la galaxia sin nosotros por un tiempo más. Cuando volvamos a la mesa, será en nuestros términos. Los primeros temblores habían golpeado. Los terremotos apenas comenzaban 3 meses después. Tras la retirada de la Tierra del Consejo Galáctico, los problemas en el espacio del Consejo empeoraron.
Lo que comenzó como problemas de seguridad se extendió a los recursos. Muchos planetas comenzaron a escasear suministros críticos. El Dr. Paul Johnson se encontraba en su laboratorio en la Tierra examinando datos de sus proyectos de terraformación. Su trabajo había convertido 15 planetas previamente inhabitables en aptos para la vida humana antes de la retirada. El Consejo había intentado a menudo obligarlo a compartir sus métodos con otras especies. Lo llamaban intercambio justo. El Dr. Johnson lo llamaba robo. Su nuevo sistema para la colonia Marte 3 funciona a la perfección. Su asistente le mostró las últimas lecturas. Los niveles de oxígeno ya están al 60% de lo normal en la Tierra. Johnson asintió con satisfacción. Sin las restricciones del Consejo, hemos logrado en 3 meses lo que habría llevado 2 años bajo sus reglas. Al otro lado de la sala, una pantalla mostraba noticias del espacio del Consejo. El Imperio Centurion racionaba alimentos en 3 de sus planetas centrales. Sin acceso a la tecnología de terraformación humana, no podían desarrollar nuevos mundos agrícolas con la suficiente rapidez para alimentar a su creciente población en la colonia humana de Epsilon. Erodani. La gobernadora Laura Williams caminó por campos de trigo dorado que se extendían hasta el horizonte. La colonia había duplicado su producción de alimentos desde la retirada de la Tierra. Sin las cuotas de exportación del Consejo, que los obligaban a enviar la mayor parte de su cosecha a mundos alienígenas, ahora tenían más que suficiente para sí mismos y otros asentamientos humanos. El nuevo sistema de riego funciona bien, dijo el director agrícola de la colonia, señalando la red de canales de agua que atraviesa los campos y la tecnología de enriquecimiento del suelo que envió el Dr. Johnson. El aumento de la producción en un 30%. Williams sonrió durante años. El Consejo nos dijo que este planeta nunca podría ser completamente productivo, pero aquí estamos. Una nave de transporte aterrizó cerca, lista para llevar alimentos a la Tierra y a otras colonias humanas. En el pasado, tales envíos habrían sido grabados con impuestos elevados por el Consejo. Ahora se movían libremente entre los mundos humanos en la Tierra. La secretaria de Defensa, Betty Howard, revisó los informes sobre el creciente malestar en los mundos del Consejo. Los ciudadanos del Imperio Voltar habían organizado protestas por la escasez de alimentos. Las colonias aquilaranas estaban en apuros. Sin la tecnología humana de purificación de agua, los centuriones declararon la ley marcial en 2 de sus planetas exteriores. El Consejo se está desmoronando más rápido de lo esperado. Su asistente comentó. Howard asintió. Construyeron sus economías asumiendo que siempre tendrían acceso a recursos humanos y tecnología. Están aprendiendo una dura lección sobre la autosuficiencia en una sala de reuniones secreta en las profundidades de Ginebra. La presidenta Carter se reunió con sus asesores. La pantalla de la pared mostraba docenas de ofertas de especies individuales del Consejo, todas rogando por el regreso de los humanos o al menos acuerdos comerciales. Los Vulturters nos ofrecen derechos mineros exclusivos para su sistema lunar, dijo un asesor, el mismo sistema lunar que se negaron a dejarnos visitar el año pasado. Los centuriones quieren intercambiar sus naves más rápidas por nuestra tecnología de terraformación, añadió otro. Carter estudió a los autores con atención. No estamos listos para volver a su mesa, pero quizás sea hora de algunos acuerdos limitados en nuestros términos. El embajador Miller, ahora asesor especial de la presidenta, acordó que deberíamos comenzar con pequeños acuerdos específicos con especies individuales, no acuerdos más amplios que el Consejo pueda manipular en un yaque espacial de lujo cerca del punto de salto del siglo próximo. Representantes de varios mundos ricos del Consejo se reunieron en secreto con líderes empresariales humanos. Ofrecieron enormes sumas por tecnología que antes se compartía libremente bajo los acuerdos del Consejo, 100.000 millones de créditos para sistemas de purificación de agua. Un empresario voltariano ofreció 200.000 millones por equipo de terraformación. Un funcionario centurión añadió, los representantes humanos escucharon cortésmente, pero no se comprometieron. Tenían instrucciones estrictas del gobierno de la Tierra. No se aceptarían acuerdos sin aprobación. La humanidad ya no sería explotada, ya que la escasez de recursos se agravó. Surgieron los primeros conflictos entre las especies del Consejo. Los Ter acusaron a los centuriones de acaparar minerales esenciales. Los aquilaranos bloquearon rutas comerciales en protesta por los derechos de agua. Lo que los humanos denominaron las guerras por los recursos había comenzado y los antiguos miembros del Consejo se enfrentaban entre sí. Habían pasado 6 meses desde que la humanidad se retiró del Consejo Galáctico. Lo que comenzó como una conmoción se había convertido en una crisis, y ahora la crisis se estaba convirtiendo en un colapso. La Cámara del Consejo, que antes era un lugar de orden y procedimiento,
se había convertido en un campo de batalla de voces furiosas y amenazas. «Esto es culpa tuya», gritó el embajador centuriano, señalando a su homólogo voltariano. Sus codiciosos intentos de tomar colonias humanas las ahuyentaron. Las escamas azules de los embajadores voltarianos se oscurecieron por la ira. Ustedes fueron quienes propusieron redistribuir sus mundos de recursos. No nos culpen por sus errores. En el centro de la cámara, el portavoz aquilarano levantó las 4 manos intentando restablecer el orden. Por favor, estimados colegas, pelear entre nosotros no resuelve nada. Debemos centrarnos en reformas que traigan a los humanos de vuelta a la mesa. Pero pocos escuchaban. Tras 6 meses de dificultades, el Consejo se estaba dividiendo en facciones. Algunos querían cortejar el favor humano con generosas ofertas. Otros sugirieron usar la fuerza militar para controlar a los problemáticos humanos. Un tercer grupo propuso crear una nueva organización galáctica sin la participación de la Tierra. El secretario de Defensa de la Tierra, Frank Nelson, estaba sentado en el centro de control de la recién establecida Agencia de Inteligencia Diplomática. Las pantallas murales mostraban transmisiones en vivo de cámaras ocultas en la Cámara del Consejo, así como datos sobre movimientos militares cerca del espacio humano. El Consejo votó hoy para disolver su comando militar conjunto. Olivia Green dijo: Analista principal de AY. Cada especie dirige ahora sus propias naves. Este es un avance significativo. Nelson asintió con gravedad. ¿Acaso se están moviendo contra nosotros? Verde. Señaló un mapa estelar que mostraba los movimientos de la flota alienígena. Los centuriones han reposicionado 3 grupos de batalla cerca del sistema TACD. Está demasiado cerca de nuestras operaciones mineras para ser coincidencia. Los TERS están adoptando un enfoque diferente. Han estado contactando con especies más pequeñas que fueron ignoradas bajo el antiguo sistema del Consejo, intentando construir una coalición. Nelson estudió el mapa con preocupación. ¿Cuál es tu evaluación? Verde. No dudo. Los centuriones intentarán algún tipo de acción militar el próximo mes. No un ataque directo, sino algo para presionarnos. Probablemente usarán una especie sustituta para probar nuestras defensas y resolvernos. Y si eso sucede, nuestra respuesta determinará qué sucederá después. Si mostramos debilidad, otros intentarán tácticas similares. Si nos mostramos demasiado agresivos, podría unirlos contra nosotros en el lejano espacio del Consejo. En el pequeño planeta de los guerreros Krell, embarcados en naves de transporte durante generaciones, los Krell habían sido ignorados. Por las grandes potencias de la galaxia, sus solicitudes de membresía en el Consejo habían sido denegadas repetidamente. Sus súplicas de compartir tecnología habían sido desestimadas. Ahora, los poderosos centuranos les ofrecían armas y naves avanzadas. Todo lo que tenían que hacer era establecer una base en un sistema estelar llamado Ciudad Jau. Los centuranos les aseguraron que era territorio no reclamado, solo una pequeña operación minera humana que podía ser fácilmente dejada de lado. El jefe guerrero Gro inspeccionó a sus tropas con orgullo. Finalmente, los Krell ocuparían el lugar que les correspondía entre las estrellas. Si tenían que dejar de lado a algunos humanos para hacerlo, que así fuera en la Tierra. La presidenta Carter se reunió con su Consejo de Seguridad a última hora. La inteligencia del equipo de Olivia Green era preocupante. Los centuriones definitivamente están armando al embajador Krell. Miller confirmó que nuestras fuentes dicen que planean establecerse en Ciudad TOS. Carter preguntó a la sala. El almirante Peter Wright intervino. El US Geraisen está patrullando ese sector. El comandante Perry es uno de nuestros mejores. Sugiero que lo dejemos manejar con los recursos que ya tiene. Carter asintió. Asegúrese de que comprenda lo que está en juego. Necesitamos enviar un mensaje, pero no iniciar una guerra. Al terminar la reunión, Miller se quedó. Señora presidenta. Esto era inevitable. El Consejo se está fracturando exactamente como predijimos. Sí, estuvo de acuerdo. Pero ahora viene la parte peligrosa. Cuando los imperios colapsan, rara vez se mantienen en silencio. A través de las estrellas, las naves se posicionaron. La guerra por poderes estaba a punto de comenzar. El comandante Richard Perry se encontraba en el puente del US Geraisen observando la exhibición táctica con creciente preocupación. 20 naves acababan de aparecer en el borde del sistema TSCD. No eran naves del Consejo. Su diseño era desconocido. Análisis, teniente. Le preguntó a su oficial táctico, señor, naves Krell, una especie menor del borde exterior.
Nunca se han aventurado tan lejos en el espacio desarrollado. La oficial levantó la vista de su consola. El escáner muestra sistemas de armas recién instalados. La tecnología es Centurión. Perry asintió lentamente. Esto coincidía con el informe de inteligencia que recibió de la Tierra. Los centuriones estaban usando a los Krell como peones para probar la resolución humana. Se dirigen directamente a la estación minera Alpha. El oficial de sensores informó que 2000 civiles trabajan en esa estación. Perry consideró sus opciones. Sus órdenes eran claras: defender los intereses humanos sin escalar a un conflicto directo con las especies principales del Consejo. Los Krell estaban siendo utilizados, pero eso no los hacía menos peligrosos. Las estaciones de batalla. Ordenó: muévanse con calma para interceptar. Mostrémosles a qué se enfrentan en la nave Krell Líder. Jefe. El guerrero Groll observó cómo la nave humana se agrandaba en su pantalla. Los asesores de los centuriones le habían dicho que los humanos eran débiles y que preferirían retirarse antes que luchar, pero esta nave se movía con un propósito directo hacia. Su flota cree que puede intimidarnos, les dijo a sus guerreros: muéstrenles el poder de la determinación Krell. Prepárense para disparar cuando estén a su alcance a bordo del Geraisen. La ingeniera jefe María Sánchez se apresuró a completar su trabajo durante semanas. Había estado adaptando los sistemas defensivos del Geraisen basándose en sus propias teorías únicas. Ahora, esas adaptaciones se probarían en ingeniería de combate. Para el puente, llamó al sistema de escudo modificado, que está en línea. Debería funcionar como está diseñado, pero nunca lo he probado en combate. El jefe Perry respondió: estamos a punto de descubrir qué tan bueno es su trabajo. Las naves Krell abrieron fuego primero. Rayos de energía se extendieron por el espacio e impactaron los escudos del Geraisen. La nave humana se balanceó ligeramente, pero continuó avanzando. Los escudos se mantienen al 92%, informó el oficial táctico. Perry asintió. Apunten solo a sus sistemas de armas. Ejecuten el protocolo Sánchez. El Geraisen respondió no con rayos de energía destructivos, sino con pulsos electromagnéticos dirigidos con precisión. Los pulsos inundaron las naves Krell, haciendo que sus sistemas parpadearan y se apagaran uno a uno. Una de las naves Krell se oscureció, flotando indefensa en el espacio. Sin explosiones, sin destrucción. Solo 20 naves llenas de guerreros Krell confundidos y asustados, repentinamente sin energía ni armas. Funcionó. Sánchez dijo con satisfacción, observando las lecturas de ingeniería. Ni una sola nave fue destruida. En su nave sin energía, Gro miró con incredulidad los controles inoperantes. Los centuriones habían prometido a los humanos que no serían rival para sus nuevas armas. En cambio, en un solo ataque, los humanos habían inutilizado toda su flota sin destruir una sola nave. Podrían habernos matado a todos, susurró su segundo al mando. ¿Por qué no lo hicieron? Gro no tuvo respuesta. 24 horas después, en la instalación diplomática lunar de la Tierra, el embajador Miller vio imágenes de la flota Krell siendo remolcada a una estación espacial humana. El comandante Perry había capturado las 20 naves intactas junto con sus tripulaciones, y lo más importante, la prueba de la participación de los centuriones. Esto es perfecto, dijo Miller al presidente Carter por la línea segura. Ahora tenemos justificación para establecer un perímetro defensivo que duplica nuestro territorio. El plan de Centurion ha fracasado por completo y los Krell. Carter preguntó si los estaban tratando bien. Muchos parecen aliviados de estar lejos de la influencia de Centurion. Su líder, Grell, ha pedido hablar con representantes humanos. Dice que su gente ha sido utilizada. Carter consideró ofrecerles un trato, su libertad y sus naves de vuelta a cambio de derechos mineros en su sistema natal y un pacto de defensa mutua. Miller sonrió. Eso nos daría un punto de apoyo al otro lado del espacio Centurión. Estarán rodeados. Exactamente, respondió el presidente. Veamos cómo les gusta tener vecinos incómodos. La guerra por poderes había terminado antes de comenzar realmente, con la humanidad ganando más de lo que había arriesgado. La galaxia estaba aprendiendo una lección difícil. Provocar a los humanos se estaba convirtiendo en un error muy costoso. Había pasado un año desde la retirada de la humanidad del Consejo Galáctico. El Consejo, que una vez fue el centro de la política interestelar, ahora solo existía de nombre. La mayoría de las especies habían retirado a sus representantes tras el fallido ataque Krell. Otras simplemente dejaron de asistir a las reuniones. La Gran Cámara, que había albergado debates durante siglos,
ahora permanecía vacía la mayoría de los días en la instalación diplomática lunar de la Tierra. El negociador jefe Daniel Witte miró por la ventana al planeta azul que colgaba en el cielo negro. Tras un año de aislamiento, la Tierra finalmente estaba lista para hablar con la galaxia de nuevo, pero en sus propios términos. «Están aquí», dijo su asistente. El transbordador aqualariano acaba de atracar. Witte asintió. «¿Cuántos?» 6 representantes. El orador aqualariano Gulxit los dirige personalmente. Esto era significativo. Los oradores rara vez abandonaban su mundo natal, rico en agua. El hecho de que Gulxit hubiera venido en persona demostraba la gravedad de la situación. En la sala de conferencias, 6 representantes alienígenas esperaban nerviosos. Además del orador aqualariano de 4 brazos, había un almirante Voltar, un ministro de comercio centuriano y representantes de 3 especies más pequeñas que anteriormente habían sido miembros del Consejo. «Gracias por aceptar reunirse con nosotros», dijo el portavoz G cuando Witte entró. Su traductor tradujo su efusivo discurso a un inglés claro. «El año pasado ha sido difícil para muchos mundos». Witte tomó asiento en la mesa junto al asesor estratégico Nickel Ross. «La Tierra agradece su disposición a viajar aquí, lo cual demuestra buena fe». El ministro de Comercio Centurión habló a su lado. En un tono menos humilde, «Seamos directos. La retirada de la humanidad ha creado dificultades significativas. Muchos sistemas sufren escasez de recursos y preocupaciones de seguridad, sin mencionar el colapso total del propio Consejo». El almirante Voltar añadió, «La institución que mantuvo la paz durante 1000 años está prácticamente muerta». Witte intercambió una mirada con Ross antes de responder. El Consejo mantuvo la paz para beneficio de ciertas especies, mientras que otras, incluidos los humanos, fueron utilizadas a menudo en lugar de ser tratados como iguales. «Reconocemos que se cometieron errores». El portavoz Hit dijo rápidamente, «Por eso estamos aquí, no para rogar por el regreso de la Tierra a un sistema roto, sino para proponer un nuevo marco para la cooperación interestelar, uno que trate a los humanos como verdaderos iguales». Witte se inclinó hacia adelante. «Escucharemos durante las próximas 6 horas». La delegación describió su propuesta. Una nueva alianza reemplazaría al antiguo Consejo. Cada especie tendría una representación verdaderamente equitativa basada en la población, no en el sistema escalonado que tenía. Favorecieron la fundación. El intercambio de recursos entre especies se negociaría de forma justa. Las responsabilidades de defensa se compartirían proporcionalmente. Cuando terminaron, Witte y Ross salieron a consultar con los líderes de la Tierra mediante una comunicación segura. «Están desesperados». Ross observó, «Miren a los centuriones. Hace 6 meses, armaban a los Krell contra nosotros. Ahora prácticamente ruegan por ser nuestros amigos». Witte asintió, «¿Pero es viable su propuesta? ¿Podemos confiar en ellos?». La voz del presidente Carter se escuchó por el altavoz. «La confianza debe ganarse». «Presente». «Nuestras condiciones». Cuando regresaron a la sala de conferencias, Witte colocó una tableta de datos sobre la mesa. «La Tierra está dispuesta a considerar una nueva alianza interestelar, pero tenemos condiciones innegociables». Los extraterrestres se inclinaron hacia adelante. Mientras enumeraba los términos de la Tierra, la nueva sede de la alianza se construiría en Europa, no en tecnología espacial extraterrestre. El intercambio sería recíproco y justo. Ninguna especie podría bloquear la expansión de la colonia humana. Los mandos militares rotarían equitativamente entre todas las especies miembros. Estos son cambios significativos con respecto al antiguo sistema. El almirante Voltar dijo lentamente, «Sí». Witte estuvo de acuerdo. El antiguo sistema falló. No volveremos a él. Orador. Los puños de G hicieron un gesto de aceptación. No habíamos venido hasta aquí para irnos con las manos vacías. Estamos dispuestos a aceptar los términos de la Tierra, con quizás algunos pequeños ajustes a los detalles a medida que la reunión continuaba en la noche. Los mensajes se extendieron por la galaxia. La humanidad regresaba a la política interestelar, pero no como un socio menor ni una herramienta útil. Esta vez, ellos establecían las reglas. El nuevo orden galáctico estaba tomando forma. Habían pasado 5 años desde la audaz retirada de la humanidad de la diplomacia. La galaxia era ahora un lugar muy diferente. El antiguo edificio del Consejo Galáctico en Próxima Centauri estaba vacío. Un museo de un sistema fallido. En su lugar, una nueva y reluciente estructura orbitaba la luna Europa de Júpiter. La sede de la nueva Alianza Galáctica.
El capitán Eric Johnson se encontraba en el puente del US Liberty, la nave insignia más reciente de la Tierra. La enorme nave representaba la cúspide de la ingeniería humana. Pero a diferencia de las naves del pasado, el Liberty llevaba una tripulación mixta. Humanos trabajaban junto a equilianos, buitres reformados, centuriones e incluso un contingente de Krell. Guerreros. Capitán, estamos listos para saltar, dijo su primera oficial Lisa Price. Todos los sistemas muestran. Green Johnson asintió. Llévanos. Comandante, más allá del brazo Sagitario, los motores del Liberty zumbaron mientras la nave se preparó para aventurarse más allá del espacio conocido. Esta fue la primera gran misión de exploración de la Alianza desde su formación. La misión representó algo que habría sido imposible bajo el antiguo Consejo. La verdadera cooperación entre especies como iguales es difícil de creer cuánto ha cambiado. Price dijo en voz baja, de pie junto a su capitán. Hace 5 años, la mitad de esta tripulación habría considerado a la otra mitad como enemigos. Johnson sonrió. Increíble lo que puede suceder cuando todos reciben un trato justo en la Tierra. La expresidenta Susan Carter estaba sentada en su jardín disfrutando de su jubilación. Frente a ella, el embajador John Miller, el hombre que había empacado su oficina y se había marchado del consejo ese fatídico día. El embajador Centurion vino a verme ayer. Miller dijo, mientras sorbía su té, que de hecho se disculpó por su comportamiento durante los años del consejo. Dijo que han aprendido más sobre cooperación en 5 años de la alianza que en siglos anteriores. Carter rió suavemente. Llamaron a nuestra retirada un berrinche diplomático en aquel momento. Ahora admiten que a veces fue lo mejor que pudo haber pasado. Hay que alejarse de un maltrato para conseguir uno bueno. Miller respondió en la estación Europa. El Consejo de la Alianza estaba en sesión. A diferencia de los viejos tiempos, la Cámara Circular tenía asientos iguales para las 27 especies miembro. El presidente actual era en realidad un jefe Krell, Gro, cuyo ataque fallido años atrás se convirtió en un punto de inflexión en la política galáctica. El proyecto de desarrollo conjunto en TACDVI ha superado todas las expectativas, anunció Gro. La tecnología compartida ha hecho que el planeta sea habitable 3 años antes de lo previsto. El representante Centurión, que una vez formó parte del imperio más poderoso de la galaxia, ahora solo una voz entre iguales habló a continuación. Nuestra división científica propone que apliquemos técnicas similares a las colonias en dificultades del sector Orion. Los votos se contabilizaron electrónicamente. Ninguna especie tiene más peso que otra. La medida fue aprobada por unanimidad. En el espacio profundo, en el límite mismo del territorio explorado, se detectaron naves extrañas. Ni humanos ni ninguna especie conocida del Consejo se había encontrado con estas naves antes. Parecían estar explorando, probando las defensas y buscando debilidades a bordo del Capitán Liberty. Johnson recibió el informe del comando de la Alianza. Naves desconocidas se acercan desde el borde galáctico. Señor. No han respondido a los intentos de comunicación. Johnson ordenó el estado de alerta. Pero manténganlo. La posición que representamos ahora es la Alianza, no solo la Tierra, mientras las naves desconocidas se acercaban. El Liberty estaba listo, no solo como naves humanas que alguna vez tuvieron que enfrentarse a las amenazas, sino como la vanguardia de una galaxia unida. Tras ellos, una flota de naves de una docena de mundos diferentes se movió a posiciones de apoyo. El primer oficial Price observó la pantalla táctica que mostraba la flota combinada de la Alianza. ¿Crees que saben en qué se están metiendo?, preguntó, señalando las naves desconocidas que se acercaban. Johnson negó con la cabeza. No, probablemente creen que encontraron una galaxia dividida que pueden explotar. Están a punto de aprender lo contrario. En la Tierra, en las escuelas de todo el planeta, los niños aprendieron sobre la Gran Retirada como un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Los profesores explicaron cómo, a veces, defenderse significaba estar dispuesto a retirarse. Cómo la rabieta diplomática de la Tierra había restablecido el equilibrio de poder en toda la galaxia y cómo, al negarse a aceptar un maltrato, la humanidad había ayudado a crear algo mejor para todos.